El ser humano tiene esa necesidad de dominar. Y si esa necesidad de dominar natural que tiene todo ser humano se mezcla con los delirios religiosos de creer que yo soy el representante de Dios en la tierra, es un caldo de cultivo perfecto para la tiranía, es un caldo de cultivo perfecto para el autoritarismo. Cuando el poder se usa para dominar, ahí hay algo malo, porque el poder en realidad es para servir. Una persona que se posiciona enfrente de un equipo de fútbol, se posiciona para dirigirlo, para organizarlo, para tener una estrategia, para servirle, para llevarlos a determinado propósito, pero no para dominarlos. El poder es un servicio, no es un privilegio. Y esto también pasó en la Edad Media. Los papas amaban los privilegios del poder, pero no veían al poder como un servicio. La Reforma Protestante lo que hizo fue desoír toda voz humana y establecer solo la Biblia como la máxima autoridad de la Iglesia. Toda voz humana sería cuestionable. Cristo gobierna a través de la Escritura, o sea, la Biblia es el gobierno de la Iglesia, y toda voz humana tiene que ser silenciada, incluso la voz de los ángeles, tomando el texto del apóstol Pablo cuando nos dice que si un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, sea anatema. Esto pasa hoy en día en círculos de poder menor, pero lamentablemente la iglesia local tiene que sufrir estos nuevos pseudo representantes de Dios con una palabra absoluta prácticamente. La voz del líder tiene que ser oída como la voz de Dios, y eso desde ningún punto de vista es aceptable, porque por eso decíamos al principio del programa, la única voz autoritativa para nosotros como iglesia es la voz de Pablo, de Pedro, de Juan, Santiago, de los apóstoles escriturales. Después toda voz humana, toda voz de carne y hueso debe ser silenciada, puesta a análisis, pero basta con que una persona tenga un poder religioso o que tenga un cargo eclesiástico, un cargo religioso, para que empiece a tomar una autoridad que no le corresponde sobre las personas. ¿Sabes con qué lo tapan? Con no se queje porque quejarse es pecado. Yo sé que la queja hace daño para el corazón del que se queja. La queja que no entiende la soberanía de Dios. Pero, lamentablemente, la intención del mensaje de que no se queje es que no me digan nada y que yo pueda hacer lo que quiera, porque yo estoy avalado por Dios. He escuchado muchas personas que dicen que los que no siguen la visión de un hombre están por fuera de la cobertura, están por fuera de Dios, ¿no? Simplemente por seguir un hombre. Y esto se dio también en la Edad Media. El que no obedecía a la voz del Papa, excomunión. Cuando una persona era excomulgada, había salido de la cobertura del Papa, y eso era gravísimo. Era gravísimo porque la persona literalmente se podía estar yendo al infierno con una excomunión. Y se repite hoy en día. Y hoy en día nadie puede cambiarse de una iglesia porque prácticamente que ya le sentencian todas las plagas de Egipto y con las de Apocalipsis juntas. Los líderes de las iglesias, los pastores, pueden llegar a ser grandes hombres de Dios, pero no son Dios, ni tienen autoridad de atar la conciencia de nadie. Lo que nos dice, por ejemplo, a nosotros la Declaración de Fe de Westminster es que nadie, ningún ser humano puede atar la conciencia de otro. Lo único que puede atar nuestra conciencia es la Escritura. Ella es autoritativa sobre nosotros. Entonces, cuando el líder religioso se sienta en el trono de Dios y empieza a ejercer dominio sobre los hombres hasta el punto de que quedan sin capacidad de pensar ni decidir, eso es un abuso, y te lo digo abiertamente, no es el trono de Dios, están en el trono de Satanás, que Satanás es tirano. Cuando Dios ejerce su gobierno por medio del Espíritu Santo, uno obedece voluntariamente, porque tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da el querer y el hacer, nos da la obediencia, nos da el sometimiento natural, voluntario, feliz, contento. Me someto a un Dios de amor, salvador y perdonador. Pero Satanás es el que domina por medio de el engaño, de la manipulación, de la fuerza, del temor, de la culpa, que son factores que intimidan al ser humano, lo reducen su ser, reducen su persona. Lamentablemente, los líderes religiosos, basta que tengan un cargo y ya se empiezan a sentir que son Dios. Sus sueños, sus delirios son autoritativos y tienen que ser obedecidos de manera estricta, y si las personas no se someten a los designios de estos líderes, entonces se les maldice. Esas maldiciones no tienen ningún efecto, pero la gente vive con unos temores terribles. Pasa que van creciendo con todo una superstición, porque hoy vamos a ser claros y francos, o sea, hoy el 90% de la iglesia vive en una superstición. Sí, la superstición es creer en poderes fantasiosos que no existen y que esos están dominando mi destino. En eso tenemos sí las famosas coberturas.
Ningún hombre puede dar cobertura. Ningún ser humano puede darle cobertura a otro espiritual. La única cobertura que nosotros tenemos es la de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, nadie más. El resto somos todos miembros. Y cuando hay un líder espiritual, ese líder tiene autoridad en la medida que él se someta a la Escritura. Ese líder se sale de la Escritura 2 centímetros y ya no tiene autoridad. Siempre lo que regula el orden de la iglesia es la Biblia, nada más. Como dijimos, ningún hombre, ninguna ideología, ninguna visión, ninguna idea humana puede coartar la libertad de ningún cristiano.